Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Dios los bendiga. Hoy vamos a tener un estudio muy especial. Nuestro maestro Jesús es nuestro invitado especial, así que los invito, por favor, a que nos sentemos a sus pies y aprendamos de él. Traemos información, pero queremos que sea él quien la dirija y de paso a nosotros que nos enseñe. Así que los invito, por favor, a postrarnos de rodillas delante de su presencia. Padre Santo, gracias, Señor, por este sábado tan especial que nos das, un grupo de tus hijos reunidos, Señor, para agradecerte, para reconocerte, Señor, como nuestro Salvador, nuestro Redentor y también nuestro sustentador, Señor. Cuánto te adoramos, te alabamos y te agradecemos, Señor. Hoy especialmente quiero agradecerte, Señor, por lo especial que ha sido en todo este tiempo, sobre todo en este largo año que ya vamos a cumplir como el Grupo de la Verdad os hará libre, Señor, a la cual de acuerdo a tu voluntad, Señor, tú nos llamaste para prepararnos, Señor, para los tiempos que van a venir. Gracias, Señor, porque no hay nada especial en nosotros, pero te agradó, Señor, en llamarnos y nos sentimos sumamente agradecidos, honrados, Señor, que nos hayas tenido en cuenta para descubrir al lado tuyo estas grandes maravillas que tienes, Señor, reservadas en tu Escritura. Gracias por este despertar. Gracias, Señor, porque también te ha complacido, Señor, llamar a este grupo de tus hijos para que vengan y aprendan palabras de vida eterna de a través de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos tanto que agradecer también, Señor, porque en medio de lo que viene, Señor, tu mano y tu callado, Señor, nos infundirá aliento. Tú irás con nosotros, Señor, y arreglarás, Señor, y enderecerás el camino en el cual nosotros hemos de andar, Señor. Tenemos que agradecerte por lo que va a venir, porque también nos va a preparar para tu pronta venida. Bendito sea y alabado seas, Padre, tu Hijo y tu Santo Espíritu. En este momento, Señor, queremos sentarnos a tus pies. Queremos que seas tu Hijo a través de tu Santo Espíritu que nos enseñes hoy. Vamos a tocar un tema de una profecía que quizás no lo sabemos, Señor. Dentro de tu pueblo muy poco se ha hablado y se prohíbe inclusive hablar. Pero, Señor, tú estás sacando de lo que quedó sepultado esas gemas preciosas y en este tiempo las estás sacando a flote para que podamos un poco entender también, Señor, los tiempos y lo que vamos a vivir, los sazones, Señor, que nos espera también. Es una profecía larga. En este momento quizás va a cambiar un poco el método de estudio, por eso te pido humildemente que tomes a Tommy y me tomes a mí enteramente tuyo y haz uso de nosotros en tu servicio, Señor. Que no sean nosotros hablando, sino que sean tus palabras hablando a través de nosotros. Permita que cada mente, cada corazón que va a escuchar esta palabra, Señor, sea tocada por tu Santo Espíritu, Señor, y que ellos también se les quede grabada en su mente y en su corazón, así que también como para nosotros. No siendo más, Señor, gracias por la presencia de tus hermosos ángeles, gracias por la certeza del perdón en Cristo Jesús, gracias también, Señor, por tu Espíritu Santo que en este momento empieza a moverse en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, también por este especial que hemos tenido. Nos recuerda mucho, Señor, tu sacrificio, Padre, dando a tu Hijo para nosotros. Tenemos tanto que agradecerte, Señor. Permita que cada sábado nuestra mente sea un sábado. No quiere decir que entre semana no sea así, Señor, pero sea un día especial de agradecimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar y vamos a mirar dónde quedamos
dentro del estudio de la semana pasada. Había mostrado un gráfico y ese gráfico no lo he terminado porque lo alcanzamos a hacer, yo siempre me meto con el Señor a hacer el sábado pasado y había algo que quedó mal, bueno, quedó mal y ahorita se corrigió. Entonces vamos a mirar porque de ahí vamos a arrancar para poder entender un poco sobre la profecía que abarca los 1260 años y que se llama la profecía de los 2520. Como les habíamos dicho, no vamos a profundizar totalmente, pero es necesario nosotros volver a nuestras raíces y poder entender un poco, volver a nuestras raíces, hermanos, para entender qué fue lo que pasó en esta historia y cómo ese hilo de verdad viene armando una gran carpeta que nosotros debemos, con la ayuda del Señor, ir ubicando cada piecita en esta gran carpeta. Esas carpetas, es lo que llamamos a veces cuando las abuelitas cosían como pedacitos, como si fueran un rompecabezas y luego los iban armando y formaban una gran, ¿qué? Sábana, cobija. Es así como lo que estoy hablando en este momento. Así que vamos a mirar, porque pues es evidente, vamos a tener que sea el Señor que nos tome, porque esta profecía, creo y estoy segura que muchos no la han escuchado, otros la habrán escuchado, pero pues para los que la han escuchado vamos a volver a refrescar. A mí me volvió a servir para volver a refrescar, y los que no, para que ellos también vayan, ¿qué? Aprendiendo. Entonces vamos a estar aquí de un poco de trabajar, y también vamos a llenar si hay algo que hay que corregir. Con Tommy vamos a estar acá trabajando y con ustedes. Pero llamemos a liderar un poco este tema referente al 2500. Bueno, hermanos, la semana pasada voy a devolverme a esta diapositiva y habíamos hablado de los 1260, 42 meses, tiempo y la mitad de un tiempo. ¿En dónde lo habíamos encontrado? ¿En dónde lo encontramos en las Escrituras? Esto fue llenado por el grupo de hace 8 días, que estuvimos llenando y mirando que esa profecía se encontraba en estos versículos de la Biblia. Es así como pudimos avanzar y pudimos llegar a donde hacer como un paralelo referente a la persecución papal de 1260. Pero en este cuadro también habíamos mostrado que había otra persecución que se llamaba como pagana. También habíamos hablado que esta suma y esta suma lleva prácticamente para Israel 2520. Y esto tiene que ver con Israel. ¿Israel quién era? Para que no hable soy yo. ¿Quién era Israel? ¿Y quién era Judá? ¿El Israel era el pueblo de Dios o esto tiene otra connotación? Fue cuando se dividieron, ¿no? Los que quedaron al norte y al sur. Y entonces, los que quedaron al norte, ¿cómo se llamaban? Y los que quedaron al sur. De Judá. Los de Judá, ¿de dónde son? O sea, dame la frase completa, por favor. ¿Cuál? No entiendo. No recuerdo la frase. O sea, ¿no recuerdas? Al norte quedaba Judá, dijo la hermana Patti. Y al sur Israel. Sí. ¿Quién más da? ¿Qué dice los demás? Israel era del sur y Judá era del norte, para mí, ¿no? Ok, ¿quién dice algo diferente? Si todos hay un silencio, todos están totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Patti y lo que está diciendo Lucy.
Israel norte y Judá sur. Israel norte y Judá sur. Ya hay otra versión. Muy bien. Esta es la idea, hermano. No nos preocupemos si nos equivocamos, porque eso no es así de fácil, pero ahí vamos. ¿Quién más? Los de YouTube que puedan escribir. ¿Qué dicen? Otra respuesta y ya ahí arrancamos. Tommy tendrá el versículo que nos confirme. Yo voy a decir, y si Tommy lo tiene, que nos pueda apoyar. Estoy buscando, a ver si. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo voy a seguir acá. Bueno, ¿nadie más? Yo también digo que Israel quedó al norte y Judá al sur. Ok. Listo. Bueno, hermanos, lo que está diciendo la hermana Leo y Jessie es la verdad. Israel, ¿cuándo se dividieron? Después de la muerte de ¿quién? De Salomón. Se divide. Acá no también están diciendo de acuerdo. Ellos se dividen, las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte quedan a cargo de ¿quién? Y las tribus del sur quedan a cargo de ¿quién? Mientras van pensando, acuérdese que habían dos nombres, si estoy equivocada, Roboán y Jeroboán. Las tribus del norte quedan a cargo de Jeroboam, si no estoy mal. Sí, señora, muy bien. ¿Y las tribus del sur? Y las tribus del sur, Roboán. Roboán. ¿Y quién era Roboán, Jessie? Ambos eran hijos de Salomón, ¿no? ¿Ambos hijos de Salomón? No, Roboán era hijo de Salomón. Roboán. ¿Y quién era Jeroboán? Jeroboam, a ver, él fue el primer rey de Israel, ¿no? Después de la división. ¿Y cuál fue el más malo de los dos? Ahora vamos a esa pregunta porque no hemos contestado la siguiente. Concentrémonos en esta. ¿Quién era Jeroboán? Él era de la tribu de Efraín, ¿no? Pues aquí en Primera de Reyes 12 dice, 12:23, dice, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no hayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Y ahí sigue Jeroboam en el 25. Tommy, ¿nos puede aportar algo? No, es que son varios capítulos para poder, digamos, No, pero justificar eso, pero si no lo podemos mirar algo de lo que sepamos de la historia. bueno, en la Perdón, parte... quiero sí, tener en claro lo que dijo Leito. ¿Fue Jeroboam o Roboam el hijo de Salomón? Roboán. Con R, Roboán. Jessie dijo que Roboán era el hijo ¿de quién? De Salomón. Y Leito nos estaba leyendo una parte de Jeroboam. Leito, por favor, vuélvanos a leer esa parte. No, sí, precisamente estaba confirmando lo que dijo Jessica, que en Primera de Reyes 12:23 dice, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Gracias, Leito, sí. Entonces, ¿quién era Jeroboam? Era lo que Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 12. Bueno. Dale, Jessie. Bueno, es que yo encontré que en el 12, pero el 11 es mejor leerlo, pero en el 12 dice que, bueno, Jeroboam era hijo de Nabat, ¿no? Que él estaba en Egipto y había huido delante del rey Salomón y por eso estaba en Egipto. Bueno, es que acá me están diciendo algo y quiero volverles a repetir.
no estamos enredados. Cuando uno llega a un capítulo como el capítulo 11 nos está llevando a 1260. 1260 lo vemos acá, perdónenme, vuelvo y contextualizo, que es la persecución papal, pero que también tenemos una persecución que se llama pagana. Entonces, vamos a conocer un poco nuestra historia, porque si no la conocemos, cuando lleguemos al final de hablar 1260, cómo estos 1260 están incluidos dentro de la profecía de los 2520. Y esta profecía de los 2520 tiene que ver con la profecía final de los 1260, 1260 dos veces. Entonces vamos a mirarlo porque en el capítulo 11 vemos 1260, 42 meses y aparece más adelante 3 años y medio. Entonces muchas veces continuamos así, pero no tenemos en cuenta la historia. Es necesario que nosotros como pueblo tengamos en cuenta la historia. Por eso les estoy preguntando que quiénes eran en ese momento Jeroboam y Roboam. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos tribus. Y esas dos tribus hubo un cumplimiento de la profecía 2520 y profecía 2520. Y durante el transcurso de la historia que Dios entregó esa profecía, esta profecía está consignada a través del tiempo hasta el fin de la historia. Entonces, por eso es necesario entenderla para cuando Tommy hable en el momento final de su estudio de 1260. Tengamos un poco de paciencia y van a ver que el final lo van a encontrar ya más coherente. Tommy encontró un texto. Ah, no, pero estaba leyendo, era Jessie, ¿cierto? Para darle como orden y después que Tommy lea. Bueno, pues yo estuve leyendo el capítulo 11 y en los últimos versículos, bueno, muestra que Jeroboam era enemigo de Salomón, ¿no? Y que Salomón prácticamente lo mandó a matar, pero ahí es cuando Roboam en el versículo 40 se levantó y huyó a Egipto hasta la muerte de Salomón, y ahí es cuando ya me imagino que se dividen las tribus, que se dividen, pues. Gracias. Vamos a escuchar ahorita. Bueno, mi amor, ahí estaba cerca. Es en Primera de Reyes, capítulo 11. Digámoslo así, la división del reino es por consecuencia de la apostasía de Salomón. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Por qué se dividió el reino y en qué momento? Fue por la apostasía de Salomón. Entonces, durante el reinado de Salomón, sucedió, dice allí en Primera Reyes 11:26, dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, de Frateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zeruba, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Todos ellos eran trabajadores del rey. Toda la familia de Jeroboam era siervo del rey. Y dice acá en el 28, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Entonces él le dio ese cargo. Y dice el 29, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías. Aquí aparece en escena un profeta, el profeta Ahías. Ahías Silonita se llama este. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. ¿Quién estaban los dos? Ahías, el profeta, y Jeroboam, el siervo. Y miren lo que el Señor decide. Verso 30, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Okay? Se quitó la capa, la rompió en 12. 31, y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos. Perdón, Ahías le dijo a Jeroboam, le profetizó: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Esa fue la decisión de Dios. Entonces Jeroboam se queda con 10 tribus. Verso 32, y él, Salomón, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo,
y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Esa fue la tribu de Judá. Entonces Jeroboam se queda con una, la descendencia, perdón, Jeroboam se queda con 10 y la descendencia de Salomón se queda con una. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ese es como el texto clave. Cosas claves. Número 1, el reino fue dividido en época de Salomón a causa de la apostasía de Salomón. Punto número 1. Punto número 2, Dios decide dividir el reino. Envía al profeta Ahías y le dice a Jeroboam, usted se va a quedar con 10 tribus. Esa es la decisión de Dios. Y la descendencia de Salomón se va a quedar con una tribu. Esa es entonces lo que le dice a Ahías. Eso no se cumple ahí mismo cuando Salomón está gobernando, sino a la muerte de Salomón. Entonces Jeroboam, que era un trabajador de Salomón, es el que toma las 10 tribus, se las da al Señor, y la única tribu que queda, Judá, bueno, aparte de los levitas, queda para el hijo de Salomón, que es Roboam. Esa es la conclusión. Gracias, Tommy. Listo. Entonces, la conclusión para poder nosotros ir avanzando y mirando, tenemos que se dividieron entonces por una apostasía después de la muerte de Salomón, y eso tuvo en cuenta Salomón. Entonces, pero luego también aparece una profecía que la vamos a mirar más adelante, que eso se encuentra en Isaías, capítulo 7, versículo 9, cuando ahí pues más bien capítulo 7 en adelante, ahí les habla, pero sobre todo en el versículo 9 les habla de una profecía que iba a cumplirse para estas dos tribus. Y es que estas dos tribus también, por una apostasía tan grande que ellos iban a tener, iban a ir cautivos. Y los primeros que van cautivos, ¿quiénes son? Israel. Que Israel son las tribus del norte. Y luego, 46 años después, ¿quién va? Las dos tribus del sur, que viene siendo ¿quién? Judá. Es así como empieza la historia para ellos, la historia y la profecía más grande, que es la profecía de los 2520. Entonces, arranca desde el año 677 para Judá, antes de Cristo, y termina en el año 1844. Y en esta profecía está también metida la profecía de los 2300. Tardes y mañana, que empieza desde el año 457 antes de Cristo y termina en 1844. Para las tribus del norte, estas tribus del norte empieza en el año 723 a.C. y en esto hay grandes acontecimientos y terminan en 1798. En este tiempo hay un tiempo de 2500, pero a esa profecía, llamemos, hay unos tiempos divididos con una profecía que se llama 1260. 1260, la primera parte tiene que ver con la persecución pagana. Y 1260 tiene que ver con la persecución más adelante papal. La persecución pagana prácticamente, llamémosla así, va del 723 al 538 después de Cristo. Pero aquí sucedió algo antes, y esto es bueno porque siempre Dios da como unos tiempos, y ahí es como cuando uno dice, y hermanos, porque a veces nos puede estar pasando en este momento, o va a pasar, o está sucediendo, es que no vemos que esté pasando nada, pero se están empezando a llevar cosas tras bambalinas, y es cuando se ve la ejecución al final. Por eso aquí vemos que hay 30 años que sucedió algo en el 508 antes de llegar al 538. ¿Para qué? En el 538, literalmente, ¿qué sucede? A esa es la supremacía que papal. Ahí es cuando ellos ya tienen totalmente el poder. Pero ¿qué sucede en el 508? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Por qué los pioneros literalmente pusieron esta fecha? Y ahora vamos a ver esta fecha de 1755 que Tommy nos va a permitir leer. No sé si lea el comentario que ya hicieron por el chat. Sí, Jessy, la idea es eso.
Sí, bueno, el comentario que habían hecho era segunda de Crónicas 10, que habla sobre Roboam y la rebelión de Israel. Ok. Pero listo, ya respondieron eso que venía atrás porque Doris no podía entrar y ya se le abrió el chat. Pero ya vamos ahorita adelante para no devolvernos porque si no, no avanzamos. En el 508, ¿qué sucedió? Y si no le damos entrada a Tommy. ¿Nos puede colaborar, Tommy, por favor? Vamos a dar poco silencio para poder ir avanzando. Si vemos que no contestan, entonces nosotros vamos a ir avanzando para poder ir explicando este tema. 508 fue donde los francos, al mando del rey Clodoveo, destruye la última de las tribus bárbaras o paganas que había en ese entonces. Esto es muy clave para el surgimiento del papado. Entonces, y además esta tribu de los francos, que ellos también eran paganos, es la última tribu que se rinde a Roma o a la futura Roma papal, y Clodoveo se bautiza y ese ejército, que es crucial para el papa, el próximo papa, queda al servicio del papado, es el ejército de Clodoveo. Los francos son los actuales franceses. Entonces se puede decir que el primer ejército que tuvo el papa para servirle a él fue el ejército de Francia en el 508. Desde ahí que establecieron la ciudad de París como capital, ¿no? Debe ser nuevo reino franco. Bueno, no sé si fue en el 508, que ya existía París, creo que más adelante. Sí, poco después. Entonces, Clodoveo es digamos ahí, el principal, el rey Clodoveo, que se rinde al papado y le da su ejército para su servicio. ¿Y qué sucede entonces en el 538, Tommy? Ahí ya se completa digámoslo así, lo que necesitaba el papado para poder gobernar, que es que le dieran Roma, porque el papa no tenía Roma. Y Roma estaba invadida por 3 tribus bárbaras. Esos son los 3 cuernos que tumba el cuerno pequeño en Daniel. Estos 3 cuernos que caen, esos son 3 tribus bárbaras que, si no caían, el papa no podía empezar a gobernar desde Roma. Esas tribus eran los érulos, los ostrogodos y los vándalos. La última de las tribus cae en el 537, que son los ostrogodos. Y caen por el Imperio Romano de Oriente, que le envía tropas al papado. En esa época estaba Justiniano como emperador, le envía a Belisario, el mejor de los generales, y Belisario desocupa Roma de los ostrogodos y ya le queda libre Roma al papado. Muchas gracias, Tommy. Entonces vamos a mirar algo en particular. Yo envié por la verdad será libre que empezáramos a leer Profetas y Reyes, y ahí la hermana Helen White, en el capítulo que yo les dije que leyeran, que era el cautiverio asirio, que es cuando el pueblo literalmente, ¿cuál pueblo? El pueblo de Israel va cautivo. Pero ¿qué sucede con estas 10 tribus? Porque en estas 10 tribus son dispersas como nación. Como nación, no quiere decir que el que no se arrepintiera dentro de la parte de Israel, dentro de la tribu de Israel, no pudiera volver al Señor, sino que como nación quedó ¿qué? Dispersa. Se le da un tiempo de gracia a Judá para que mirara lo que le había sucedido al hermano Israel y se arrepintiera y anduviera por los buenos caminos. Pero Judá tampoco le sirvió. Poco tiempo después, Judá empieza a andar por los mismos caminos que andaba ¿quién? Israel. Es así como cuando Lucia preguntaba que cuál de las dos fue más perversa. La primera Israel, porque si podemos ver Israel fue dispersa totalmente y regada por todo, llamémoslo que se conocía en ese tiempo de las naciones. Judá fue cautiva, pero Judá volvió. Y no quiere decir que como nación, pero Israel, llamemos de las otras 10 tribus, no volvieron como nación. Es así como vemos que aquí Israel en esta parte, vemos que en el 538 termina la primera parte de los 1260 de la persecución que pagana.
Y no quiere decir que Judá no hizo parte. Claro que sí, Judá primero quiero explicar algo. La profecía de los 2500 consignada estaba dada solamente una vez. Porque era una sola ¿qué? Un solo pueblo. Una sola ¿qué? Tribu. O sea, 12 tribus, un solo pueblo. Pero cuando ellos se dividen, la profecía se divide dependiendo de... Es como cuando el Señor hace juicios, no puede enjuiciar a un hijo que se comporta súper mal, dar el mismo juicio al que se comporta bien. Y que a pesar de eso pasa el tiempo y como le pasó a Judá, echó para atrás. Entonces es como empieza a rodar la profecía de los 2500, dual o dos veces, pero al comienzo era una sola profecía. Es acá como se cumple la primera parte de la persecución pagana. Después vamos a mirar quiénes hicieron parte de esa persecución pagana. Luego entramos, como dice Tommy aquí, la parte 538 y empieza la supremacía papal y empieza el pueblo siempre ha sido ¿qué? Perseguido. Y eso estaba consignado desde mucho antes de esa profecía. Y eso estaba consignado y lo vamos a ver inclusive desde el santuario. Que esto le iba a suceder al pueblo. Es como llegamos a esta profecía al final de 1798, pero también hay un tiempo de transición que lo leímos en el conflicto de los siglos, que decía que los tiempos se acortarían. Estos 30 años antes, en la persecución pagana, antes de darle el poder al Papa, digamos no al Papa, digamos al gobierno del Papa, llamémoslo así. En eso se le dieron 30 años de transición donde él empieza a organizarse y empezar a montarse para perseguir a quién, al Papa, al pueblo. Y aquí se da un tiempo de transición que vamos a dejar que sea Tommy el que nos muestre y nos hable sobre un texto que él encontró, porque siempre se ha hablado que los tiempos se acortaron. Y hay muchas versiones, pero no se sabe exactamente cuánto es el tiempo en el que se acortó. Para que se acortaron estos 1260 años. Tommy encontró un texto, no sé si lo tengas ahí, Tommy, y dejo de compartir y tú compartes. Es un libro escaneado, entonces no lo tengo en esa página. No importa, leámoslo. Pero tú me lo enviaste por WhatsApp y de pronto ahí lo puedas mostrar. Ok, voy a buscar acá el texto entonces. Mientras lo busco, yo les voy preguntando, ¿qué dudas hay para poderme devolver acá? Todo es claro porque de aquí en adelante sigue avanzando. Esta profecía era una profecía y vamos a mirar qué puntos tiene esta profecía. Entre algunos había castigo, entre otros había el tiempo de la reunión, como sucedió en 1844, y lo habla la hermana Helen White. Pero eso estuvo consignado también desde la antigüedad, mucho antes del santuario, inclusive se vio, pero no vamos a mirar todos los puntos, como en el caso de José, esa profecía también se cumplió los 2520. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si algo no queda claro, o sea, tranquilo, digan no entendido o por favor, sea sincero porque... Mi duda, en Judá vemos que estas tribus del sur, desde los 450 años antes de Cristo hasta 1844 después de Cristo, hay 2300 tardes y mañanas o son 2300 años. Sí, señora, tardes y mañanas, que son los 2300 años, la famosa profecía de los 2300. Ah, ya, esa es la profecía de las 2300. Y en Israel empezó desde el año 723 antes de Cristo y terminó en el 1798 después de Cristo. Eso es la profecía del 2520 tardes y mañanas. Sí, pero te voy a corregir algo referente a la de Judá. Listo. La de Judá empieza en el 677, vemos aquí esta flecha amarilla, 2500, esa profecía, y termina en 1844. Lo que se quiere decir con la profecía de las 2300 es que estaba incluida dentro de este mismo tiempo de 2520 años. O
sea, dentro de ese mismo periodo había una profecía que se llamaba 2300 tardes y mañanas. ¿Sí me hice entender? Pero Judá también tuvo los mismos 2520. Excelente. Gracias, me sacaste la duda. Y vamos a ver algo que más adelante lo vamos a ver en un cuadro. Hermanos, esto nos va a llevar a hoy a las elecciones inclusive de Trump, pero eso lo vamos a ver detalladamente. Vemos aquí que inclusive en la primera exportación, llamemos que sale aquí en 723 Israel, y cuando se llevan a Judá hay 46 años. Esos 46 años los vamos a mirar más adelante. Y acá cuando terminan 1798 a 1844, coincidencia, yo no creo en coincidencias con Dios. Hay otro periodo de 46 años y eso se repite. Y esto número 46 se encuentra en la Biblia y lo vamos a mirar también más adelante. ¿Ya, Tommy? O sea que entonces todo se va a volver a repetir. Vamos a mirar, a eso vamos a ir todos, Lucy, a eso vamos a ir todos, pero para yo poder decirles algo, tengo que llevarlos a dónde surgió para poder entender y que tenga bases. Amén, gracias a Dios, sí, que nos está permitiendo conocer todo esto. Amén, gracias. Bueno, hermanos, este es el libro de Daniel y Apocalipsis, de Urias Smith, y es el que servía de estudio o nos dice qué creían ellos en esa época. Disculpen que está en inglés, pero vamos a traducirlo muy fácilmente acá al pedacito que necesitamos. Ok. Recuerden que estamos hablando de ese periodo de 1260 años de supremacía papal, que hace parte de esos 2520, estamos en ese pedacito. Bueno, pedazote, porque son 1260 años. Y dice acá, ok, acá es acá ya wiki. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice Mateo, yo creo que todos hemos leído, pasado por ahí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice Mateo, la versión de Marcos es más definida, dice Urias Smith, y dice, en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, etc. Eso está en Marcos 13:24. Él está haciendo mención de esa frasecita. Y él responde, los días de esos textos, o sea, cuando Jesús dice en aquellos días después de esa tribulación, él va a explicar a qué se refiere con esos días. Dice, los días son los días de supremacía papal, es papal supremacy. Los 2260 años que van desde el 538 al 1798, como en el grafiquito que tiene nuestra hermana. La tribulación es la opresión de cristianos por el poder católico refrenado por la obra de la Reforma, dice él. O sea, el Señor empezó a enviar un freno ya en el siglo XVI con Lutero y desde mucho antes también. El Señor empezó a dar freno, ¿okay? Lo mermó, digámoslo así. Y sigue diciendo, la tribulación podía ser dicha que cesó alrededor de la mitad del siglo XVIII. ¿Okay? La mitad del siglo XVIII. El siglo XVIII va de 1700 a 1800. La mitad es alrededor de 1755. O más bien, la mitad es 1750. ¿Sí? La mitad entre 1700 y 1800 es 1750. Esa sería la mitad del siglo XVIII. Entonces, como lo habíamos visto, ¿qué ocurrió alrededor de la mitad de 1750? ¿Qué ocurrió alrededor de 1750? Un evento importante. No sé si alguien se acuerde del tema pasado. Que hubo una señal bien impresionante, bien potente alrededor de 1750. ¿El terremoto de Lisboa? Exactamente, hermana Patricia, muy bien. Entonces, ese terremoto marcaría, ¿sí? Según lo que estamos leyendo acá, marcaría ya la mitad del siglo XVIII y a su vez es
el momento que Dios determina para cesar la persecución, digámoslo así, fuerte de la Iglesia Católica Romana hacia el pueblo cristiano. ¿Okay? Y termina acá diciendo, los días, estos días, aquellos días, finalizaron 2 años antes de cerrar ese siglo, o sea, 1798. Ahí cierra aquellos días, ¿ok? Y ahí empieza a oscurecerse el sol después de 1798, que son los eventos que vimos del sexto sello la vez pasada. Eso sería, sí. Gracias. Entonces ahí también se cumpliría lo que está en el capítulo 17, página 245, y voy a leerles otra vez, porque la hermana Helen White ahí lo había dicho, y pues vea cómo si ve que todos estudiando Dios puede empezar a darnos información por un lado. Ese es el objetivo. ¿Qué dice? Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el 538 y debían terminar en el 1798. Esta fecha, bueno, voy a ir más adelante, dice, la persecución contra la Iglesia no continuó durante los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al percibir la gran tribulación que había de venir sobre la Iglesia, el Salvador había dicho, si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículo 22. Es lo que estamos, hermanos, leyendo, estudiando para no tragar entero, porque cuando uno sigue leyendo este capítulo, la hermana no nos confirma cuánto fue el tiempo acortado. Llevamos creo que 2 sábados con Tommy y Jessica mirando a ver dónde podíamos encontrar ese tiempo. El Señor le mostró a Tommy esta parte de lo que pensaban los pioneros y lo estamos trayendo, ¿qué? Hoy aquí. ¿Listo, hermanos? Todo está claro para continuar. Ahorita vamos a mirar, hermanos, la profecía 2520 consignada en el atrio del santuario. Fíjese que nada está descoordinado. Todo tiene que ver, porque cuando uno va al capítulo 11, el Señor dice, mira el atrio, o sea, todo tiene que ver un porqué. Nada con el Señor está suelto. Nosotros somos los que no hemos podido armar esas piezas. Por eso pedimos tanto la dirección del Señor para poder entender nuestras raíces, nuestra historia y poder mirar al futuro. Porque para cuando vengan todas estas cosas, hermanos, nosotros, la palabra es la que nos ayuda con nuestra fe y tendremos la certeza de poderles decir a los nuevos que vengan en qué hemos creído y qué falta por venir. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene una inquietud? No importa, como dice Tommy, nos devolvemos y volvemos y explicamos. Muchas gracias por manifestar su inquietud, hermana Lucy, y esa es la idea. Bueno, al ver que no, pues para no demorarnos tanto, vamos a seguir y vamos a ir, hermanos. Voy a dejar de compartir acá y quiero compartir, pero abramos la Biblia. No me deja aquí, creo que quedé compartiendo algo. Espera un momentico, me salgo un momento. Abramos la Biblia en Éxodo 27. Así. Éxodo 27. No sé si de pronto para yo no enredarme tanto, Tommy me colabora con la Biblia ahí mostrándola para leer. Éxodo 27. Sí, yo lo tengo, pero pues igual lo subrayé, pero pues vamos a mirar qué encontramos para poder ir mirando los 2520. Ok, un segundito, aquí abro el 27. ¿Todo el capítulo o algún? Vamos al versículo 9 en adelante, pero entonces vamos a pedirle a los hermanos. Hermanos, a pesar de que se vaya a proyectar aquí, tengan su Biblia abierta y subraye para que cuando ustedes vuelvan
puedan haber entendido que ahí era donde se encontraban los 2.500 y la suma que vamos a hacer. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Yo creo que subrayé fue la electrónica, pero me toca subrayar la física, que es con la que uno se mueve. Entonces, vamos a ver sobre el santuario explícitamente el atrio. Entonces, hermanos, antes de ir allá, yo quiero hacer una connotación otra vez. Hermanos, si el pueblo de Dios se hubiese mantenido unido, vuelvo y repito, porque es lo que el Señor desea, la profecía de los 2.500 iba a correr como una sola, pero a causa de la apostasía, de la división que surgió de la que hablamos, de las 10 tribus del norte y las 2 del sur, la profecía tuvo que dividirse en 2. Y el castigo, llamemos así, la consecuencia vendría para las 2, porque antes las 2, o sea, los 2 grupos, los 2, ¿cómo le llamo ahí, Tommy? Los 2 reinos, era un solo reino. ¿Cómo? Sí, reinos, son 2 reinos. Ok, es que a veces se me dan las palabras, pero bueno, sigamos. Entonces vamos a leer, ahora sí. Colabórenos leyendo, hermano, o no sé. Hermana Leonor. 28, 27, 9. ¿Puedo pedir un favor? Qué pena interrumpir otra vez, Tommy. Cuando veamos los números, ¿hay posibilidad en ese en el que tú puedas resaltarlo con un color? Los números, o sea, resaltar. Sí, cuando veamos números, como aquí vemos 100. Ah, ya. ¿Ya? Sí, por lo menos así se puede. Este pedazo, sí. Listo. Dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo, al lado meridional, al sur tendrá el atrio cortina de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrán 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Gracias. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Gracias. Vamos a devolvernos un poco y vamos a focalizarnos en lo siguiente para que ustedes puedan rayar. En Éxodo 27, versículo 9, encontramos ¿qué? ¿Qué nos dicen ahí? Yo voy explícitamente a los versículos. ¿Qué encontramos aquí? El atrio del tabernáculo. Y que ese atrio que nos dice que el atrio lino 100 codos de longitud por un lado. O sea, nos están empezando a dar las medidas otra vez el Señor de ¿qué? De un plano. Entonces, para que tengamos en cuenta, nos están diciendo que un lado va a tener ¿qué? 100 codos y que estamos midiendo ¿qué? El atrio. El lado sur está ahí. Sí, señor. El lado sur. Muchas gracias. Ahora vamos a ir al versículo 11. De la misma manera, aquí en el 11, de la misma manera, al lado norte, aquí ya nos ubican ¿a dónde? En el norte. Habrá un largo de cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas son 20 basas de bronce, pero acá nos están diciendo que tanto que el sur como el norte en ese lado tiene 100 metros.
perdón, 100 codos. Tiene 100 ¿qué? Codos. El sur y el norte. Acá está el norte. En el versículo 12, ¿qué nos dice? El ancho del atrio del lado occidental, aquí ya nos manda para dónde, en el versículo 12, en el occidental. Ahí me perdí. Ya, en el occidental, ¿qué dice? Que tiene 50 codos. El lado occidental tiene 50 codos. Y el ancho del atrio oriental, o sea, ese lado, también nos está diciendo que el lado oriental tiene ¿qué? 50 codos. ¿Cierto? ¿Y qué nos dice en el versículo entonces 14? Acá nos están dando otra información y a eso es a lo que voy, cómo Dios empieza a enviar la información de un diseño de esta manera. Él ahí nos está hablando que prácticamente es un rectángulo, pero acá nos va a decir algo importante en el versículo 14 y que dice, las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Las cortinas a un lado de la entrada será de 15 codos. Y luego nos dice en el versículo 15, y al otro lado, 15 codos con sus 3 basas. ¿Qué nos está diciendo? Y sigamos leyendo en el versículo 16, porque ahí mismo nos está hablando de un mismo lado. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Hasta ahí llegamos porque ahí vuelve y repite, pero es la idea es poder entender. Ahora voy a ir al plano, tengamos la Biblia abierta y yo pues no lo subrayé desafortunadamente aquí en mi Biblia, pero acá lo tengo escrito y vamos a continuar. Gracias, Tom. Vamos a ver varias particularidades y entre esas vamos a ver y vamos a ir mirando cómo encontramos los 2520 aquí en el atrio. Y acuérdese que aquí estaba lo que era el santuario del lugar santo, el lugar santísimo, y aquí era el atrio adentro. Pero acá yo ya lo dividí, pero si nos vamos a leer, volvamos a leer otra vez. Y aquí yo les voy a alguien que me ayude, o no, yo voy para poder ir mirando. Y dice, ¿qué nos dice el Señor? Que nos ubica primero en la parte sur, o sea que esta es ¿qué? La parte sur. Y la parte sur me está diciendo que tiene 100 codos. ¿De qué? De lado. Este es un lado. Ahí me está diciendo y uno empieza a mirar. En el versículo 11 me dice, de la misma manera, y así hace con Ezequiel, al lado norte, entonces ahora me manda ¿a dónde? Al lado norte. Dice que ¿qué va a haber? También 100 codos de longitud de lado. Ya nos está dando dos caras. Luego el Señor nos lleva ¿a dónde? Al versículo 12. Pero aquí ya nos está hablando que el ancho del atrio, el ancho de este atrio, el lado occidental, que es el oeste, que tiene 50 codos. ¿Sí? Pero también luego nos manda el versículo 13 y que dice, y el ancho del atrio por el lado oriente, ahora nos manda acá. Dirá Elcira, ¿de dónde sacó estos 15? Ya vamos a mirar. Este ancho tiene exactamente, nos dice aquí que 50 codos. ¿Dónde nos lo dice? En el versículo 13. Pero luego vemos que en el versículo 14, el Señor ya nos empieza a mostrar que este lado va a tener una diferencia a los otros lados. Y Él empieza a decirnos, la cortina a un lado de la entrada será de 15, a un lado, este es uno de los lados, será de 15 codos. O sea que aquí va a haber una cortina. Y Él está dando una medida que solamente va a tener 15 codos. Luego dice, al otro lado, o sea, aquí a esta cara, dice, va a tener 15 codos también. ¿Verdad? ¿Y qué más nos dice? De pronto así se me olvidó leer lo que dice acá en el versículo, sigamos. ¿Qué sucede ahí? Estoy leyendo el versículo 14. Nos está dando y dice,
En el 16 dice, y para la puerta del atrio, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que ese atrio va a tener una puerta. Nos sigue hablando de este mismo lado. Habrá una cortina de 20 codos. Aquí me faltó y ahorita le pongo 20 codos. ¿Qué quiere decir? Que iba a haber una puerta de 20 codos, ¿cierto? Y con eso, 20 más 30 suma ¿qué? 50. Con esto yo puedo entender que es un rectángulo, el atrio que le mandó el Señor a Moisés que construyera. Aquí al lado vamos a ir sumando las medidas de lo que el Señor dejó. Aquí no vamos a encontrar los 20 codos porque esa es una puerta. Mientras que vamos a encontrar estas medidas que prácticamente a hoy podemos entender que son los muros que protegen el santuario. Y es el atrio donde, digamos, su pueblo entraría acá al altar de sacrificio para como que aceptan la salvación y entra para ser parte de ¿quién? Del pueblo del Señor. Entonces podemos ver que 100 codos ya los tenemos 50 codos que están en el oeste, 15 codos y 15 codos. Eso nos da ¿qué? 280 codos. Perdón, ¿y no hace falta sumar ahí los 50 del occidente? ¿50 codos? Vuelvo y explico. Cuando el Señor da los 50 codos de este, en el diseño, en las especificaciones, el Señor nos muestra cómo iba a estar dividido este muro. ¿Sí? Este muro iba a ser diferente a este muro. Entonces acá nos dice que iba a tener, prácticamente voy a decirlo a palabras de hoy, que este muro iba a llegar a 15 codos y que este muro iba a llegar a 15 codos, porque aquí iba a haber una puerta, un portal. De 20. Entonces, los muros que encierra, llamemos el atrio, solamente son estos. Esos son los muros que protegen, llamemos, es como lo que el Señor, lo que simboliza, ¿no? Gracias. Bueno, muy bien, Leito, gracias por estar atenta. Entonces vemos 280 codos. Elcira, Señora. o sea, ahí en la suma que haces, no sumas los 20 de la puerta, ¿no? No, porque la puerta no consolida los muros que el Señor está hablando. Recordemos que con Moisés el Señor no le pudo mandar a que hiciera muros, porque recuerde que este tabernáculo era ¿qué? Movible. Pero entonces lo que el Señor más adelante lo muestra con el templo de Salomón y con el templo de Ezequiel y con los templos que hemos estado estudiando y nos falta seguir estudiando, que son los atrios. Vemos que este es el portal y que esta es la entrada, pero que estos son los muros que medía también ¿quién? Ezequiel. Entonces, por eso no lo estamos midiendo porque no hace parte de los muros del atrio. Es otra función, es una puerta, ¿sí? Entonces aquí vamos a medir los muros, pero pues para poder entender un poco que Moisés pues, no podía montar muros porque era movible el tabernáculo, ¿sí? Eran cortinas de lino. Gracias, Tommy. Sí, señora. ¿Algún aporte antes de seguir? Bueno. Yo quiero que analicemos algo de lo que hemos venido estudiando con los atrios. Y mire que el Señor al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, le da una medida y lo podemos encontrar ahí. Y las medidas que le da específicamente son ¿qué? Codos. Y el Señor, me encanta porque uno cuando ve, así como se atribuyó los 7 días de la semana, le dio el nombre al día sábado. Asimismo, el Señor, cuando llama a su pueblo y le manda a construir el santuario a Salomón, también le da un nombre específico a la medida. Y ahí le daba el nombre específico que se llamaría ¿qué? Codo o codos. Pero entonces, yo les voy a decir que estos codos debemos convertirlos a pulgadas. Y ustedes me dirán, pero Elcira, ¿por qué los vas a convertir en pulgadas?
Ahora yo les devuelvo la pregunta. ¿Por qué cree que yo voy a convertir esto en pulgadas? No, ninguno. O sea, algo que digan. ¿Por qué cree? Y eso tiene que ver con nuestra historia adventista. Vamos a mirarlo. Primero voy a pedirle el favor, sí, antes de llevarlo a esto, que me ayuden a ir mirando, no sé, uno o de pronto Tommy, a qué equivale un codo en pulgadas. Y yo les voy a ir contando. Recuerden siempre y metámonos algo en la cabeza. Israel, cuando el Señor llama a su pueblo, el propósito era que el pueblo llevara la obra, la misión a la que el Señor había encomendado. ¿Llevar qué? El Evangelio. El pueblo apostató. Como lo vimos, vinieron las persecuciones paganas, persecución papal, hasta el final, que el pueblo se le dio su tiempo de gracia en el año 34, y como nación, al cual el Señor había llamado a este pueblo como nación, ojo, como nación, el Señor, ¿qué hace? Hasta ahí, llamemos como nación, como sucedió con Israel del norte, prácticamente lo desecha, pero no desecha al pueblo, que a veces eso fue, llamemos un error que entendimos dentro de la iglesia. Como nación, el pueblo, ¿qué? Y luego le entrega al pueblo, al Israel espiritual, porque recuerde que somos dos Israel, Israel literal y el Israel espiritual. Entonces, el Señor le entrega al Israel espiritual también un código de medida. Y ustedes dirán, Elcira, ¿usted dónde saca eso? El Señor, cuando lo llama, porque esa vendría siendo la nación gloriosa, porque la salvación ahorita, porque el legado se les había entregado era a los gentiles. Y a los gentiles, más adelante el Señor, cuando levanta a su profeta, la hermana Helen White, con Miller, el Señor empieza a entregarle joyas preciosas. Entonces Dios levanta un movimiento y ese movimiento es nuestra iglesia adventista. Y tuvo inicio con el hermano Miller, Guillermo Miller. Y sabemos que Dios le entregó la primera cadena de verdades y le entregó otras joyas que hoy en día conocemos. Y vemos también cómo Dios levanta una profeta en ese tiempo, en la iglesia adventista del séptimo día. Pero no solo con eso, al levantarlo, como estamos leyendo en 1798, en 1663, es que a veces con tantas fechas, el Señor llama al pueblo y lo lleva ¿a dónde? A Estados Unidos de América. Estados Unidos de América, acuérdese que hemos hablado que es la tierra gloriosa. Así empieza a trabajar el Señor. Poco a poco lo lleva, esa es la tierra gloriosa. Ahí van a ser el Israel espiritual, porque lo había llamado de los gentiles, pero el Señor también lo lleva a una tierra. Y la tierra a la que le lleva es a Estados Unidos de América. Dios levanta un movimiento. Al levantar ese movimiento, levanta un profeta. Tanto a Miller como a la hermana Helen White le entrega verdades y joyas preciosas. Por eso vemos que la hermana Helen White, en sus escritos, Dios le entregó una medida específica y Estados Unidos, entre las medidas que se mueve, es por pulgadas. El Israel continuó y el Israel continuó espiritual. Y Estados Unidos, por eso lo que sucede en Estados Unidos nos compete a nosotros y debemos estar atentos, porque ahí es donde Dios nace y monta esta nación para que lo que Él tenía como objetivo allá con el Israel literal, lo hiciera, no lo hizo, lo pudieran hacer aquí en la nueva tierra, en la tierra que gloriosa. Y todos sabemos que lo que es la pulgada, entonces Estados Unidos, ¿qué? Lo maneja. Y es como vamos a encontrar estas medidas que Dios le entregaba en pulgadas a la hermana Helen White también. Ahora sí, teniendo esto, vamos a mirar las pulgadas. ¿A qué equivale un codo en pulgadas? Un codo son 18 pulgadas. Sí, señor. Exactas. Voy a dejar de compartir porque me toca escribir ahí, ¿qué? 18 pulgadas.
¿Quién me ayuda a multiplicar y cuánto da? 5.040. 5.040. Gracias. Vamos a ponerlo 5.040. Y esos 5.040 los vamos a dividir en 2. ¿Por qué 2? Por eso les he venido repitiendo que la profecía, literalmente, si el pueblo se hubiera mantenido fiel, solamente sería una de las 2.520. Pero si él se hubiera mantenido, ¿qué? Fiel ante el Señor, sin apostasía, solamente correría una sola. Pero como no, el Señor sabía desde el santuario que el pueblo, desde mucho antes, ¿no? Desde el santuario, que el pueblo iba a apostatar, que los castigos y las consecuencias vendrían por separados. Cuando Dios no llamó a 2 pueblos, Dios llamó a un solo pueblo. Y esa profecía se le aplicaría a la división del pueblo del Señor, de esos 2 reinos. Al dividirlo, ¿cuánto me da? $2.520. 2.520, hermanos. Y hay más que vamos a seguir mirando, pero no los vamos a ver todos, sino algunos específicos que el Señor en su infinita misericordia deseó que lo trajéramos aquí hoy. Porque esta de las 2.500, hermanos, esto hay que profundizarlo y llevarlo más allá. Esto apenas es un abrebocas. Entonces, ¿sabía el Señor lo que iba a acontecer con Israel? Claro que lo sabía. Y curiosamente el Señor, como dice Tommy a mí siempre, el Señor le gustan los números. Él es de números. Y todo lo que queda construido tiene también una profecía. Entre eso nos surge una pregunta con Ezequiel. Ahí hay una cantidad de números. Sería bueno estudiar esa parte. ¿Hay alguna duda, algún aporte, por favor? Bueno, yo veo que ese silencio todo está bien. Pues que se ha entendido, ¿no? En el nombre del Señor espero que así sea. Voy a ponerle acá porque después no vamos a entender que fueron 18 ¿qué? Pulgadas, ¿verdad? Bueno, hermanos, mire algo que no es coincidencia, hermanos, y lo vamos a seguir viendo hasta con Jesús, cómo fue doblemente también cumplido los 2.520. Entonces vamos a ver que también aquí en el santuario, en el futuro cuando Jesús vino, porque acuérdese que en el santuario era la simbología de que cuando Jesús viniera iba a representar, iba a llevar a cabalidad la simbología. Y vamos a ver en el sacrificio también cómo se cumple los 2.520. Ya que no hay preguntas, pasamos al siguiente. No sé si Tommy de pronto tenga un aporte. No quisiera. Ok, pero antes de ir allá, voy a quedarme acá y vamos a empezar a leer Biblia, porque pues es fácil yo también ponerles ahí, pero no me parece que debemos ir a Biblia y a Espíritu de Profecía. Bueno, en los sacrificios del santuario, alguien que me diga cuántas ofrendas había, cuántos sacrificios, ¿era uno en la mañana y uno en la tarde o estoy equivocada? Excepto los sábados. Sí, en la mañana y en la tarde, uno y uno, excepto los sábados, Sí. que era el doble. Gracias. Entonces podemos ver que en los sacrificios también habían ofrendas. Y vamos a ir a Números 6, 14. Yo también voy buscando para ir leyendo. ¿Quién me colabora leyendo? Números 6, 14. Dice así: y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. A mí me llama la atención, gracias hermana Patti, que ofrecerá Jehová un cordero y da la especificación, ¿no? De 1 año y que tenía que ser, ¿qué? Sin tacha en holocausto.
¿Y qué más nos dice el Señor? Ahorita vamos a confirmar lo que Tommy dijo, que era uno en la mañana y uno en la tarde. Vamos a ir, por favor. Vamos a ir, por favor, ¿a dónde? A Números 28:8, mientras busco el texto de la hermana Ángela igual. Dice así, Números 28:8. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. ¿Me pueden ayudar explicando esa parte, si es claro, o dar como su aporte la que está leyendo, por favor, Lucy? Claro, entonces ahí es muy claro porque en la mañana era una ofrenda de un cordero de 1 año sin tacha, ¿cierto? Y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto. Y volvía y se ofrecía el segundo cordero a la caída de la tarde. ¡Qué bonito! Era uno en la mañana y uno en la tarde solamente. Sí. Y en el 4, hermana Lucy, si quiere leer el 4, que ahí ya queda. Gracias, Tommy, porque estoy buscando un texto, te agradezco. Entonces dice, 28:4, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ahí está. Uno Sí. y uno. Eso, uno y Sí, uno. señor. 2, exacto. Ok. El que leímos ahorita fue la ofrenda del voto de los nazareos. Cordero, cordera y carnero. Con 3 animales. Pero ese no era diario. Ese era una ofrenda especial para los que hacían voto de nazareato, se llamaba eso. Era un voto especial de dedicación al Señor. Y de ahí viene la palabra Nazaret, Jesús de Nazaret. Entonces, era una dedicación especial de alguien que quería consagrar su vida al Señor, no necesariamente que fuera levita, sino cualquiera podía ser una especie de nazareato, pues. Y esa era como la ceremonia en donde digamos, públicamente, esa persona iba a ser nazareo, dedicar su vida a Dios. Y como señal no se cortaba el cabello durante ese tiempo. Era una entrega especial al Señor. Ese era el voto nazareato y era la ofrenda de Nazaret. Y mira lo que dice abajo, lo que tú decías, que en el día de reposo eran 2 corderos de 1 año sin defecto. Era el doble. 2 en la mañana y 2 en la tarde. Ahí dice, además de la ofrenda normal diaria, pues había 4 corderos en el día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Yo quisiera buscarlo en el conflicto de los siglos, no sé exactamente cómo. Tengo 3 aquí abiertos, ahorita no lo he podido encontrar bien, pero tengo 2 páginas, si Tommy me ayuda a buscarlo ahí. Está en el capítulo 30, en la primera dice que está en el 365, 367. Y en el otro, que yo inclusive lo apunté, pero ahorita estoy acá como un poco enredada, dice 2 sacrificios, 321, página 321, párrafo 3. ¿Alguien que de pronto pueda ayudarme? Ok, Elcira, un momento, vamos despacio. ¿Cuál fue el primer texto que tú nombraste del conflicto? A ver si lo... Espera un momento. Eso está en Patriarcas y Profetas. Yo creo que Patriarca. lo encontré mientras... Sí, eso está en Patriarcas y Profetas. Alguien que me ayude. 321, página 321. Yo creo que lo encontré. Lo voy a leer, pero Tommy, si lo encontraste. ¿Eso qué capítulo es? Es el capítulo 30, Pati, y se llama El Tabernáculo y sus servicios. Y está en el 321, párrafo 3, sí, para que todos lo ubiquemos. Entonces se procedió a ratificar el pacto, ¿sí? O después de rociar el altar con la sangre de esos párrafos. Sí. Dice así, mientras de mañana y de tarde los sacerdotes, así empieza. Perdón, Pues ¿me que léelo. Es que yo el que tengo acá es del internet.
perdón, de la aplicación, entonces no lo tengo físico, entonces las páginas son diferentes. ¿Cómo es que empieza el párrafo, Elcira? El párrafo dice, mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo, que ahí es para confirmar que la hermana también hablaba exactamente lo mismo. Y yo lo tengo en el internet, no sé, ahí me aparece 321, párrafo 3. ¿Hay alguien que quería hablar? Creo que era Leito. Yo, que tú lo Luz. encontraste en Profetas. ¿En qué libro es que está? Patriarcas y profetas, patriarcas y profetas. Ya. Capítulo 30. Capítulo 30, ok. Gracias. Página. Página, lo electrónico yo lo tengo 321.3, o sea, párrafo 3. Bueno, muchas Yo gracias. no encontré. ¿Ya lo encontró, Jessy? No, el párrafo empieza mientras se llevaba a cabo la construcción del santuario. Sí. No, perdón, dice, mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo. Ok, listo. Es que acá ya estoy en el capítulo. En esa edición es 366 párrafos. Yo en esta edición es página Sí, 224. 367 o 366, como Ya, dice. página 224. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraran en el lugar santo. Está a 366, sí, es que en esta edición hay 2 páginas. Entonces, ¿lo leo? Sí, Jessy, por favor. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de allegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de su corazón y confesión de sus pecados. Se unían en oración silenciosa, con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Hacia sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Gracias. ¿Ya? Sí, entonces ahí lo que nos confirma, así como la misma palabra, la Biblia nos dice, la hermana Helen White también dice, y como Tommy nos estaba explicando referente a las expiaciones que también aparecen ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ya viendo así, yo puedo irme hacia otro lado, pero nos vamos directo para no demorarnos un poco y vamos a ir al grano. Entonces, recordemos, había un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. Vamos a verlo en el cumplimiento de Cristo en su ministerio. De pronto yo no lo traje acá, pero yo creo que todos lo tenemos en la mente, que es referente a la última semana consignada en Daniel. ¿Se acuerda que Daniel habla de la última semana? Eso está en Daniel 9, 24, pero específicamente en el versículo 27. Si alguien me ayuda a leer el versículo 27 de Daniel, capítulo 9, sería genial. Hay una cosita muy interesante que dice acá en este párrafo, que dice que las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judíos, de la nación judía. Y dice que en tiempos posteriores, cuando fueron esparcidos como cautivos en distintos países, aún en esa hora indicada, pues todos, aunque esparcidos, dirigían su rostro hacia Jerusalén, dependiendo de la ubicación, y ofrecían sus peticiones, ¿no? Se volvió costumbre a pesar de que se dividían. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está la partecita al final. Tommy, estamos hablando de una semana. Y la semana, yo no lo traje acá porque ya lo hemos estudiado, entonces serían 3 días y medio, ¿cierto? Sería más o menos. Entonces vamos a mirar el ministerio de Cristo. Vamos a ir al grano porque esto es más detallado, pero o sea, nos gastamos más el tiempo antes de poder llegar a lo otro, que es la finalidad y poder entender los 1260 al final también. Pero vemos que Jesús también cumple. Entonces, cuando Jesús tuvo su ministerio,
¿cierto? Prácticamente duró su ministerio, ¿cuánto? 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio se sacrificaron en la mañana corderos. ¿Y cómo hacemos uno la multiplicación? Durante esos 3 años y medio, el año ¿cuánto tiene? 360 días. Para saber durante esos 3 años y medio cuántos corderos se sacrificaron en el ministerio de Jesús, fueron 1260 ¿qué? Corderos los que se sacrificaron en la mañana. Pero en ese año también, en esos 3 años y medio de nuestro Señor Jesucristo, también se sacrificaron en la tarde hasta que Él terminó el ministerio, 3 años y medio por 360, 1260 ¿qué? Corderos. Pero aquí yo estoy diciendo algo que no es cierto. Y vamos a ir a espíritu de profecía. Porque en la mañana, literalmente los corderos literales sí cumplieron 1260. Pero en la tarde solamente se inmolaron 1259. Faltó uno literal. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Es así como vamos a ir al deseado de todas las gentes. Yo tengo, bueno, en el físico, no sé si eso cambie, en el deseado de todas las gentes, en el Calvario, el capítulo del Calvario, búsquenlo por favor, que es el capítulo 78. Están en los últimos 2 párrafos. Si Tommy lo tiene, sería bueno que lo pudieras proyectar. Son los 2 últimos párrafos del deseado de todas las gentes. Vamos a tratar de ubicarlo. Vale, te agradezco. Lo tenemos, hermanos. Dado el caso, voy a dejar de compartir y podemos nosotros mismos irlo buscando. ¿Qué página? Ah, ¿verdad que tú tienes página diferente? ¿El Calvario? Pero Pati, ¿Cómo busca comienza? el capítulo El Calvario y busca Sí. los últimos 2 párrafos. Y ya. Capítulo 78. Sí, ya estoy. Dice cuando los labios. entonces váyanse al final, en los últimos 2 párrafos le voy a dar el inicio. Y en el inicio dice, cuando los labios de Cristo. Elcira, perdón, Sí, proyéctalo, proyéctalo. Ya lo está buscando Tommy, pero mientras tanto es para que ustedes lo ubiquen y lo rayen en el libro o lo rayen magnéticamente. Ahí está proyectado. Muchas gracias, Tommy. Ahí está. Página Gracias. 704, creo que ese sí coinciden todos. ¿Nos ayuda a leer, por favor, Tommy? Dice, cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino, o sea, el de la tarde. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En ese lugar había morado de la Shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie, sino el sumo sacerdote, había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí, este velo se había desgarrado en 2, ya no era más sagrado el lugar santísimo, el santuario terrenal. En el siguiente dice, todo era terror, Tommy. No, El siguiente. Sí, hay un siguiente párrafo. Todo era terror. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo.
había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí, la cabeza, para que haga, oh Dios, tu voluntad por su propia sangre, una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Gracias. Ahora en esa lectura, ustedes me pueden explicar por qué no se cumplieron los 2520 de la tarde, corderos. ¿Qué sucedió? 1260 de la tarde. Perdón, 1260, gracias. Pues el Señor Jesucristo era el último cordero, ¿no? El que faltaba. ¿Y qué nos dice ahí la hermana Helen White? Muy curioso. Mire cómo tienen esos cumplimientos, hermanos. Cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, llegó el cordero que representaba a Cristo. Y es así como su hijo no fue inmolado ese día. Cuando Jesús viene a dar cumplimiento, es precisamente esa, yo digo que eso es una profecía final. También el sacerdote a esa misma hora estaba a punto de levantar la mano para sacrificar, ¿qué? El cordero. Pero hubo un terremoto que sacudió todo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y el cordero huyó porque ya no era necesario ese cordero, porque el verdadero cordero de Dios, que era Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, había cumplido lo que tantos años venían haciéndolo como rito, nuestro verdadero ¿qué? Redentor, Salvador y restaurador. ¿Hay algún aporte? Gracias, Tommy. Voy a compartir ahora. Es así como ¿qué vemos nosotros? Que los 2000, porque aquí tenemos la suma de los dos corderos, 2519 más Cristo en la tarde, suma ¿qué? 2520. Esto fue dado mucho antes, en el tiempo de Moisés. Jesús viene ¿a qué? A cumplirlo. Y vamos a ver en la tarde, porque ahora no alcanzamos, creo, yo no sé ustedes qué piensen, que hubo otro segundo 2520 cumplido en la vida del apóstol Pablo. ¿Coincidencias? Y no quiere decir que en el Antiguo Testamento no encontremos más 2520, inclusive antes del santuario, de que le dieran la medida y el diseño del tabernáculo. Lo encontramos en José, lo encontramos en Moisés, y lo que he encontrado la particularidad, hermanos, es que se encuentra en la vida de cada uno de nosotros. Así como en Pablo, en el último de su, llamemos de su cuarto viaje, se cumplió los 2520. Y eso no es que se queda y acá no, porque hay un tema, llamémoslo, y me gustaría que pronto Tommy pudiera colaborarme con esa parte de la profecía, que muchos se apegan, que habla que para el fin del tiempo no va a haber profecía de tiempo. Y esos 2500 se volverá a ver para el final de nuestro tiempo. Así como los 1200 hace parte de los 2500. Tarde y mañana. Sacrificio tarde y mañana. El pueblo dividido, norte y sur.
vemos en la época de Cristo cumplimiento 2520, luego ahorita lo vamos a ver en Pablo 2520. Te doy el micrófono, Tony. Bueno, eso es parte del tema pues, Dios que tengo en la tarde, pero pues... Bueno, la tarde, pero todavía nos falta poder explicar esto. Sí, Pero cuando después de no eso. me quiero adelantar La de porque si Pablo. es sorpresa, no. Terminamos con la profecía de Pablo, 2520, ¿cierto? Pues si quiere la terminamos ya, esa es un poco larga, pues no larga, pero pues sí es un poco como complejita de entender lo de Pablo. Y pues la verdad no quiero que estemos como un poco cansados porque hay que leer, aunque al leer podemos mirarlo, pero yo prefiero, la verdad, en la tarde lo miramos y miramos un diagrama. Hay unas preguntas que después se contestarán cuando avancemos, después lo de Tommy, nos retomamos otra vez porque todo eso está en el conflicto de los siglos. Y finalizo, hermanos, aparte de esta diapositiva, con el tema nuevamente retomo ya desglosado los 2520 versus final en el periodo de trono. Bueno, vamos a terminar entonces con una oración. No hay preguntas, ¿cierto? Bueno. No, está todo claro. ¿Quién desea orar para terminar? Excelentísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor. Muchas gracias por permitirnos, a los que estamos en estos momentos reunidos, aprendiendo de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande que nos concedes. Gracias por derramar de tu Santo Espíritu para que despierte nuestras conciencias y amemos todo lo tuyo y conozcamos, Señor, por todo lo que tú has hecho por tu pueblo y conozcamos del santuario, conozcamos de los sacrificios que se hacían. Gracias por habernos dado a tu unigénito Hijo Jesucristo, para que creamos en Él, para que recordemos sus promesas y asimismo cada día, Señor, poder tener comunión íntima contigo, para que seas tú el que nos limpies de tanta inmundicia, de tantos ídolos que hay en nosotros, de tantos ídolos como el amor al mundo, el amor al yo y el amor a muchas otras cosas, Señor. Límpianos, purifícanos, santifícanos cada día que pasa. Y que este santo sábado, Padre, podamos disfrutar de esa delicia, santo, glorioso de Jehová. Te pedimos tu bendición en esta tarde, Señor, y pon en nuestros corazones ese querer como el hacer para reunirnos todos y aprender de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.